En el medio, es decir, alojado entre las expansiones polares, se encuentra el rotor, que tiene una ranura donde se ha alojado una espira sola, una espira para obtener tensión si es que la vamos a girar. Es decir, vamos a intentar ver cuánto vale la tensión cuando se la gira a una velocidad omega sub m. Así que, bueno, abajo está, esto se lo resumí directo, la máquina de corriente continua más sencilla es de la figura 7.1, consta de una espira sencilla de alambre que gira sobre un eje fijo. La parte giratoria de esta máquina se llama rotor, la parte estacionaria se llama estator. El campo magnético de la máquina se alimenta de los polos norte y sur magnéticos que se observa en el estator de la figura 7.1. Nótese que la espira de alambre se encuentra en una ranura labrada en el núcleo ferromagnético. El hierro del rotor, junto con la forma de la curva de las caras polares, proporciona un entrehierro constante entre rotor y estator. Es decir, la distancia que existe entre la superficie del rotor y la superficie cóncava de las expansiones polares es constante. O sea que el entrehierro es constante. Recuérdese que la reluctancia del aire es mucho más alta que la del hierro de la máquina. Para minimizar la reluctancia del camino, en realidad, para minimizar la reluctancia del camino del flujo a través de la máquina, el flujo debe tomar el camino más corto posible a través del aire. Entonces, en la hoja siguiente, el flujo tiene las líneas de fuerza del campo magnético, tienen la forma que está indicada en el dibujo en la parte superior derecha. Fíjense que cada línea se deforma. Primero, se deforma ante la presencia de una distancia grande entre la parte norte y sur del imán, es decir, de la expansión polar, y salta entonces por el camino de menor reluctancia. Para eso lo hace utilizando la masa magnética del rotor, y entonces viene la línea, se deforma, cruza perpendicularmente a las superficies, porque cruzar perpendicular es la menor distancia posible. Además, ahí se gasta fuerza electromotriz o fuerza magnetomotriz, porque estamos cruzando el entrehierro. Después sigue la línea, luego se deforma para cruzar de nuevo perpendicular a las superficies esféricas, y la línea después sigue su curso. En el medio las líneas se deforman menos, pero en los extremos de las expansiones polares la línea están más deformadas. De cualquier manera, una espira que se encuentre en la línea neutra sería la línea equidistante del polo norte y el polo sur. Sobre el rotor, sobre la línea neutra, si existiera una espira en ese momento, no generaría fuerza electromotriz porque no corta las líneas del campo magnético. En realidad, un poco de campo magnético hay, pero la mayor intensidad del campo magnético está en la parte central del núcleo. Bueno, les leo lo que dice abajo. Puesto que el flujo magnético debe tomar el camino más corto a través del aire, es perpendicular a la superficie del rotor en todo punto, situado bajo las caras polares. Además, puesto que el entrehierro tiene una anchura uniforme, la reluctancia es la misma en todos los puntos, situado bajo las caras polares. Que la reluctancia sea uniforme quiere decir que la densidad del flujo magnético es constante
en todos los puntos situados bajo las caras polares. Vamos a colocar una espira que tiene, que la vamos a llamar por sus lados. AB es el lado activo, el otro lado activo es el CD, el CB viene a ser la parte que une a las dos espiras activas. En general, el lado CD se encuentra fuera de la acción del campo magnético, como lo hemos visto en la figura. El rotor tiene unos bobinados que están fuera del núcleo del campo magnético y que en realidad son los puentes para unir el lado CD con el lado AB, que son los que realmente van a generar la fuerza electromotriz. Y lo mismo vale para el lado DA, porque también está fuera de la acción del campo magnético. ¿Qué es lo que pasa con una espira que se encuentre en un campo magnético girando a una velocidad omega sub m? Debemos aplicar la ley de Faraday de la mano derecha, donde el pulgar es el pulgar indica el movimiento, el índice la dirección del campo, y bueno, el índice y el medio indica la práctica de la fuerza electromotriz que se puede generar en uno de los lados. Es el producto de la velocidad con que la espira recorre digamos, el espacio, digamos, la trayectoria circular de giro del rotor, que acompañando el rotor, por la intensidad del campo magnético, es un producto vectorial escalar, o sea que es el valor absoluto de cada una de las magnitudes multiplicada por el seno, por la longitud del conductor. Es decir, como el rotor tiene cierta longitud, es decir, el campo magnético tiene cierta profundidad. Si miramos al motor desde el eje, el motor tiene cierta profundidad, el campo magnético. Bueno, esa parte que, digamos, que forma las caras polares, ¿viste? Y se encuentra el inductor, y se encuentra el rotor, perdón, es la parte útil, en donde se producen los efectos magnéticos de generación de fuerza electromotriz. El segmento AB, en este segmento la velocidad del alambre es tangencial a la velocidad de rotación. Este es el segmento AB, en la figura inferior está el segmento AB, está la velocidad AB, y si pasamos la otra hoja, el campo magnético B apunta perpendicularmente hacia afuera de la superficie del rotor, para el segmento AB en todo punto, situado bajo la cara polar, y es cero más allá de las orillas de ella. Por debajo de la cara polar, la velocidad B es perpendicular a la inducción B, y la cantidad B corta por B larga apunta hacia la página, de acuerdo a la regla de los 3 dedos. Por lo tanto, la fuerza electromotriz que se producirá será la velocidad tangencial de rotación por la inducción magnética por la longitud del conductor. Como son ortogonales la velocidad y el vector velocidad y el vector inducción magnética, el producto, entonces el producto vectorial es el módulo de la velocidad por el módulo de la inducción magnética por el seno de tita, que es el ángulo que comprende ambos vectores. Como son ortogonales, el seno es 1. 90 grados, seno 90 grados 1. Entonces la expresión de la fuerza electromotriz producida por el lado AB es la velocidad de giro tangencial por la inducción magnética por L. Más allá de los extremos de los polos, 0, la tensión es 0. Acá hace una discusión un poco compleja. El segmento BC, no puede generar fuerza electromotriz
porque está girando en el mismo plano que de las líneas de campo magnético. O sea que nunca el conductor BC cruza las líneas de campo magnético, porque se encuentran las líneas, es decir, el conductor y las líneas de campo magnético se encuentran paralelas. O sea que la fuerza electromotriz en BC es 0. Aquí ustedes, si lo leen, es un poco engorroso, pero lo explica de otra manera. Pero la manera más sencilla, el campo magnético apunta perpendicularmente hacia adentro de la superficie del rotor en todos los puntos, situado bajo la cara polar, y es 0 más allá de las orillas de ella. Por debajo de la cara polar, la velocidad es v, que es una velocidad tangencial. Es perpendicular a v mayúscula, que es la inducción magnética, y la cantidad v minúscula por v mayúscula apunta hacia afuera de la página. Es decir, en el sector AB apuntaba hacia el interior de la página, y la fuerza electromotriz en el sector CD apunta hacia afuera de la página, o sea que se suman las fuerzas electromotrices. Entonces, en el sector CD, la fuerza electromotriz es la velocidad por la inducción magnética por L. Y el valor es ese y fuera ya. Para el efecto, ya les voy adelantando, sin cambiar la hoja, vale el mismo razonamiento para el sector DA que hicimos para el CB. Es decir, el campo magnético y los conductores giran sobre un mismo plano. De cualquier manera, constructivamente, tanto CB como DA están construidas fuera de las masas magnéticas. Así que también hay otra explicación. Es decir, está fuera del campo magnético. Ustedes cuando vean o repasen la figura de un rotor, fíjense que CD está representando esos conductores que están fuera de la parte magnética del rotor. Y DA son los conductores que salen del rotor y van a conectarse al colector y que están fuera de las caras polares de los imanes norte y sur. Si seguimos así, seguimos la otra hoja. No, la anterior. Entonces, para el segmento DA ya sabemos que es nulo. O sea, que la sumatoria de las fuerzas electromotrices generada en la espira será la sumatoria de fuerzas electromotrices generada en los lados de la espira será E sub DA, E sub CB, E sub DC y E sub AD. Como ya vimos quién es nula y quién no, cuando hacemos la suma nos da que la fuerza electromotriz inducida es 2 veces la velocidad tangencial por la inducción magnética B por la longitud de la espira. Ahora, esta fuerza electromotriz tiene su expresión, presión magnética, digamos, de valor absoluto. Pero cuando la espira gira y la cara AB, que estaba a la izquierda en nuestro dibujo, pasa a la derecha, estaba a la derecha, pasa a la izquierda, la fuerza electromotriz cambia de sentido. Entonces el resultado de la fuerza electromotriz en una sola espira en el interior de un campo magnético uniforme tiene esta forma. La forma plana que tiene acá indica porque el campo es uniforme y mientras la espira gira en el interior de ese campo uniforme, su valor es 2 veces V corta por V larga por L. Y además, como hemos asumido que la inducción magnética y la velocidad son constantes, este valor es en todo el periodo de giro, es constante. ¿Cuándo empieza a descender? Cuando se acerca la espira a la línea neutra, en que se comienza a anular el campo magnético, porque en la línea neutra el campo magnético se empieza a anular. Así que cuando nos aproximamos a la línea neutra,
el campo se debilita fuertemente y empieza a descender. Y después de la línea, cuando la espira corta, digamos, el plano de la línea neutra, comienza a generar fuerza electromotriz en el sentido contrario. Es decir, que la espira de una máquina de corriente continua en realidad genera corriente alterna. Por eso los rotores de las máquinas de corriente continua se hacen con chapas magnéticas porque las corrientes que existen en el rotor son de corriente alterna. Y es decir, y el núcleo del rotor es polarizado en un sentido y en el otro a medida que gira. Es decir, las partes del rotor que están con la cara sobre el polo norte, después van a estar con su cara sobre el polo sur. Y entonces el campo magnético cambia de sentido. Y entonces el resultado es una corriente alterna. ¿Qué podemos hacer? ¿Pasar a la otra hoja? Bueno, pues vamos a cambiar la expresión ahora, que nosotros hemos encontrado la expresión P corta por B larga por L. Otra forma de expresar la ecuación, que liga más claramente, digamos, al comportamiento de una sola espira, al comportamiento de un rotor de máquinas reales, vamos a hacer algunas modificaciones a la expresión. Para deducir la expresión alternativa al de la figura 7.4, nótese que la velocidad tangencial B es el radio por la velocidad de rotación omega sub m, ¿no? La velocidad tangencial es el radio por la velocidad angular, donde R es el radio del eje de rotación hacia afuera, rotación hacia afuera de las orillas de la espira, y omega m es la velocidad angular de la espira. Sustituyendo esta expresión, nos queda entonces que la fuerza electromotriz inducida tiene este otro valor, que todavía es un valor intermedio, estamos buscando otro valor. Pasamos a la página siguiente y tenemos nuestro valor de la fuerza electromotriz inducida, que es 2RL B mayúscula omega sub m. Ahora, nótese también en la figura 7.4 que la superficie del rotor es cilíndrica. Por lo tanto, el área de un cilindro es 2pi R por L. Recuerden que L es la profundidad del rotor. O sea que es un cilindro la superficie del rotor. Puesto que hay dos polos, el área del rotor, debajo de cada polo, despreciando los pequeños espacios entre los polos, será la mitad de la superficie del cilindro, o sea, pi por R por L, que vamos a llamar es el área polar. Es el área que tiene la expansión polar y es el área que está enfrentando el rotor a esa expansión polar, pi por R por L. Por lo tanto, reemplazando la expresión RL, tenemos que nos queda 2pi por el área polar por B por omega sub m, bajo las caras polares. Y después, el área polar por la inducción magnética es el flujo, que está acá indicado, puesto que la densidad del flujo es constante en todo punto del entrehierro, situado por debajo de las caras polares, el flujo total debajo de cada polo va a ser el área polar por B. Entonces, la fuerza electromotriz inducida va a tener la forma 2pi por phi, que es el flujo, por omega sub m. Entonces, el voltaje generado en la máquina es igual al producto del flujo dentro de ella, o sea, dentro del entrehierro, a su velocidad de rotación multiplicado por una constante que representa la construcción mecánica de la máquina. En general, el voltaje en cualquier máquina real depende de tres factores: el flujo de la máquina, la velocidad de rotación y una constante que representa la construcción de la máquina. Entonces,
La fuerza electromotriz es la expresión general, no hay es la más fácil de todas, es la máquina de corriente continua. Es K por phi por omega sub m. K va a variar si la máquina tiene 2 pares de polo, 4 pares de polo, o lo que sea. También va a variar si es más, si digamos tiene más diámetro o menos diámetro. Y también si es más profunda o menos profunda. Pero varía K, que es una constante. Las dos variables que nos importan a nosotros es el flujo y la velocidad de rotación. Entonces esas no varían nunca. Están definidas para cada máquina, me refiero. Entonces la fuerza electromotriz es K por phi por omega m. En general, el valor K lo da el fabricante de la máquina, porque depende de un montón de detalles prácticos. Entonces, tenemos la primera expresión de la fuerza electromotriz, digamos de una forma apropiada para trabajar con máquinas de corriente continua. Como ve, hemos primero deducido la fuerza electromotriz de una espira y después hemos hecho pequeñas modificaciones. Hemos introducido el área polar y después hemos introducido el flujo y nos ha quedado esta expresión que es de muy fácil manejo. Siguiendo en la otra hoja, bueno, pero ¿cómo hacemos para que la tensión alterna, estamos hablando de máquinas de corriente continua, ¿cómo hacemos para que la máquina de corriente continua genere corriente alterna? Esto es muy sencillo, simplemente se coloca sobre la espira dos delgas, o digamos, a ver cómo lo llama acá, digamos, cuando las escobillas cortocircuitan las delgas semicirculares, en la espira esté justo en la posición sobre el eje neutro. O sea que cuando la espira se cortocircuita, los dos extremos de la bobina se cortocircuitan por la escobilla, la espira está sobre el eje neutro, no genera tensión y entonces no genera cortocircuito. La tensión que vamos a obtener de una sola espira es la que vemos acá abajo. Es ondulada, casi ondas cuadradas, ¿no? Con un espacio intermedio que se debe al espacio que existe entre las expansiones polares. Hay que dejar un pequeño espacio. Entonces aparece ese espacio. Pero si este proceso de generación de tensión lo hacemos con muchas espiras que están desplazadas angularmente, se va a producir una sumatoria de ondas iguales a esta, pero desplazada en el espacio, y van sumando. Entonces, van tapando esta caída de la tensión. Se tapa con otra espira. Además, todas las espiras se conectan en serie. Así que una está en esta posición y otra está en otra posición y tapa esta caída abrupta. Ahora hay un dibujo que lo muestra. Bueno, se los leo rápidamente a esto. La figura 7.3 muestra una gráfica del voltaje E total, digamos los contactos semicirculares, y las escobillas se la acomodan, de modo que cuando entre en cortocircuito sea la posición en que la espira no genera fuerza electromotriz y entonces no hay chispazo, no hay chispa. De esta manera, cada vez que el voltaje de la espira cambia de dirección, los contactos también cambian de conexión y la salida del contacto siempre se acumula de la misma manera. Figura 7.5b. Este proceso de cambio de conexión se conoce como conmutación. Esto es lo que se va a producir después, la conmutación, en los rotores mucho más complejos, que tienen colectores, que tienen un montón de delga, y que pueden tener un par o varios pares de carbones, de acuerdo al número de polos que tiene la máquina.
pero la filosofía básica y primera es esta. Los segmentos giratorios semicirculares se llaman segmentos de conmutación y los contactos se llaman escobillas. Los segmentos de conmutación a la larga, cuando los vamos agrupando, los llamamos colector. Y bueno, y las escobillas siempre las llamamos escobillas. En la otra hoja, bueno, creo que el dibujo que les quería mostrar, no, me parece que, a ver, pasar la otra hoja, de hacerla rotar, vamos a hacer el experimento de conectarle una batería con una resistencia en serie y un interruptor a nuestro sistema de conmutación elemental, que son los contactos semicirculares y sus escobillas. ¿Cuál es el objetivo de este experimento? Es hallar la cupla que genera si circula corriente por la espira. Porque hasta ahora nosotros hemos tomado la tensión sin que la espira tomara corriente. Pero si la espira entrega corriente, vamos a ver, se produce una cupla de frenado. Igual que en el transformador. El secundario entrega una corriente, es decir, si está abierto, entrega una tensión, como la espira acá, que está en rotación, pero no está cargada. En cuanto cargamos el secundario, se genera una fuerza electromotriz contraria o un flujo contrario que acciona, es decir, que modifica la fuerza electromotriz del primario y se inicia un proceso de transferencia de energía. En el motor es lo mismo. En el motor, si yo necesito, si hago circular corriente en la espira, se genera un proceso de frenado. Y entonces para obligarla a seguir girando, tengo que suministrarle energía. Entonces con esta estructura pequeña y elemental, vamos a calcular la cupla que genera una espira que rota y después la vamos a generalizar a la expresión de la cupla de la máquina de corriente continua. Bueno, me queda un minuto. Supóngase que se conecta la batería. Va a circular corriente por la espira. Digamos, la espira en la parte, ocurre lo mismo que con la fuerza electromotriz. Las partes que van a generar cupla son las partes activas que generan fuerza electromotriz. Entonces, en este dibujo ya más simplificado, tenemos la parte activa AB. La parte activa B, entonces, va a ocurrir, al circular corriente, podemos aplicar la ley de Laplace, que dice que la fuerza que genera un conductor que circula corriente continua en un campo magnético B, va a ser el producto de la corriente por el producto vectorial de la dirección del vector que representa la dirección de la corriente por, que es en el fondo es la dirección del conductor, por la inducción B. Y podemos aplicar la regla de la mano izquierda, y acá le he puesto un modelo para que refresquen los conocimientos. Entonces observen que AB va a generar una fuerza que tiene la dirección, digamos, para arriba, sobre el plano y hacia arriba. Y la fuerza, el lado opuesto de la espira, va a generar una fuerza que tiene la dirección, digamos, hacia abajo, en el sentido de giro hacia abajo, uno hacia arriba, otro hacia abajo. Y como están distanciados del centro de giro por la distancia R, estas dos fuerzas respectivamente generan cupla. Pasamos a... entonces,
La fuerza que se genera, bueno, acá está puesta la expresión matemática bien, bien puesta. La fuerza que se genera es I por el producto vectorial de L, que es el conductor, la división del conductor, por B. Y como el segmento está dado, el segmento con en el caso anterior, cuando trabajaba como motor, la batería perdía carga. Ahora, como la espira la estamos haciendo girar con una fuente externa, la hemos convertido en un generador. Y entonces está cargando a la batería. La corriente, bueno, a ver, el hilo, conforme se incrementa la velocidad, aumenta el voltaje interno y sobrepasa V sub B, por lo que la corriente fluye hacia afuera de la parte superior de la barra hacia la batería. Esta máquina ahora actúa como generador. La corriente provoca un par inducido opuesto a la dirección del movimiento. El par inducido se opone al par externo, porque todo cuesta. Es decir, una vez que empieza a circular corriente, aparece una cupla de frenado, culpa de la corriente que circula. El par inducido se opone al par externo aplicado, y entonces el equilibrio se va a producir cuando la cupla de carga sea igual a la cupla inducida, a una velocidad mayor que omega sub m. La corriente del rotor será la cupla inducida dividida 2pi por phi. O sea, 7,5 newton metros por los parámetros de la espira y la inducción magnética da 30 amperes. Entonces la fuerza electromotriz inducida tiene que ser igual a la tensión de la batería más la caída que se produce en la resistencia. Y entonces la tensión va a ser 129, que genera la espira, va a ser de 129 volts. O sea, la tensión de batería más la caída en la resistencia. Porque ahora, como está funcionando como generador, la corriente en el dibujo está invertida. Ahora estamos suministrando energía generada en la espira hacia la batería. Y la tensión necesaria para que circule 30 amperes es 129 volts inducidos en la espira. En la otra hoja sigue con algún otro dato. Finalmente, de acá podemos saber en qué velocidad se produce el equilibrio. Y lo omega sub m es la fuerza electromotriz inducida dividido en los valores. 2 sobre pi por phi o 2RLB. 129 volts dividido 2 por 0,5 por 1 metro por 0,25 da 516 radianes. O sea, cuando la batería hacía generar la espira, la hacía generar a una 480, creo. Bueno, algo por ahí. Pero ahora nosotros la espira tiene que girar a mayor de esa velocidad porque tiene que generar una tensión mayor que la V sub D para poder cargarla. Y eso lo hace el par. Supóngase que la máquina funciona en vacío. ¿Cuál será la velocidad final del estado estacionario si se reduce la densidad del flujo a 0,20 Tesla? Antes era 0,25. Entonces, puesto que inicialmente en la condición propuesta al principio la máquina no tenía carga, la velocidad era 480 radianes segundo. Si se disminuye el flujo, se presenta un transitorio. Sin embargo, una vez que se termina el transitorio, la máquina debe tener un par igual a 0, aunque la carga, puesto que aún hay carga en el eje. A ver. Si se disminuye el flujo, se presenta un transitorio. Sin embargo, una vez que se termina el transitorio, la máquina debe tener una vez más un par igual a 0, puesto que aún no hay carga en el eje. Entonces, la cupla es 0, pero
con B distinto de 0,25, ahora es 0,20. Entonces, despejando omega sub m de la expresión de la fuerza electromotriz inducida, nos indica que la velocidad va a ser de 600 radianes por segundo. Y esto es cierto. Cuando a un motor de corriente continua se le disminuye el campo, la máquina aumenta de velocidad, a tal punto que puede aumentar de velocidad y ser destructiva para el rotor. Se escapan las espiras de las ranuras del rotor. Por eso las máquinas siempre tienen que tener, las máquinas de corriente continua siempre tienen que tener campo. Y es más, todos los controladores de motores de corriente continua tienen una fuente para alimentar el campo. Pero además tienen un sensor que la corriente, que le está indicando al equipo que la corriente de campo existe. Entonces sabemos que existe campo magnético. Porque algunos principiantes o algunos que no comprendían, por ahí hicieron equipos electrónicos de motor de corriente continua donde medían la tensión del campo. Pero en general en la industria el controlador está muy lejos de la máquina, porque la máquina está colocada en el lugar que se procesan los materiales y los controladores están en unos cuartos eléctricos apropiados. Si el cable del campo se cortó, el controlador sigue midiendo la tensión. Y entonces, pero el campo no existe porque no circula corriente. Entonces, en vez de poner sensores de tensión, hay que poner sensores de corriente. Porque si se corta el conductor del campo, entonces se sabe que no existe campo porque no circula corriente que magnetice los campos de la máquina. Entonces, ¿qué pasó? Disminuimos el campo y la máquina aumentó de velocidad. Si disminuimos más, seguirá aumentando más. Y entonces hay varias maneras en la industria. Primero existe el sensor de corriente de campo, para estar seguro que la máquina tiene campo. Y si no, sobre el eje se coloca un sensor de sobrevelocidad, que es mecánico, pero que tiene un contacto eléctrico. Entonces, está calibrado para que si el motor supera la velocidad máxima con que fue diseñado, se abre un contacto, ese contacto va al controlador de la máquina y directamente no suministra más energía al motor. Todos estos cuidados hay que tenerlos en el motor de corriente continua, porque la falta de campo puede ser destructiva. Y el motor es muy caro repararlo, ¿no? O sea, entonces, como frase final, nótese que cuando el flujo en la máquina disminuye, la velocidad se incrementa. Esto es lo mismo comportamiento que se observa en una máquina. Bueno, no. Lo que pasa es una máquina lineal, pero esto no lo vemos nosotros. Lo que pasa es que el autor inicia todo un curso de electromagnetismo y en el primer capítulo y realiza un montón de observaciones con una máquina lineal, es decir, con un conductor que se desliza sobre dos rieles. Y esta frase no corresponde. Bueno, el problema parecía complejo, pero como ustedes pueden ver, con razonamientos sencillos, pudimos resolver un problema de máquinas de corriente continua. Está bien que nuestra máquina es elemental, pero estos cálculos son muy parecidos a los que se hacen en la realidad con una máquina real. No, simplemente les puse este dibujo que está en colores, está más lindo. Y lo que le quería notar es que acá la fuerza electromotriz, por superposición de un montón de espiras en el rotor, va tomando una forma de corriente continua y, digamos, las caídas de tensión que se producen
en la línea neutra, desaparecen porque hay superposición. Entonces queda bueno, una máquina continua que tiene muchas bobinas, ni siquiera queda esto, queda liso, ¿no? Y si tiene pocas bobinas, puede ser que tenga un pequeño ripple. Pero bueno, se convierte los voltajes y la corriente de corriente alterna, el rotor, a corriente continua, a voltajes y corriente en sus terminales. Entonces, se requiere un estudio más detallado para determinar cómo se desarrolla esta conversión para descubrir los problemas asociados con ella. En esta sección se explicará la técnica de conmutación en una máquina más compleja que la espira sencilla giratoria de la sección 7.1, pero mucho menos compleja que una máquina real. Aquí tenemos un rotor que tiene 4 bobinas, 4 ranuras, un colector elemental de 4 delgas, y un par de escobillas, una es la positiva y otra es la negativa. Las delgas, las espiras del lado izquierdo están generando tensión. Ven que está el punto, quiere decir que la fuerza electromotriz sale del papel, y en el lado derecho la fuerza electromotriz se ve la cola, o sea que entra en el plano del papel. O sea que del lado izquierdo generamos fuerzas electromotrices fuera del papel y en el lado derecho hacia adentro. Como se supone que hay una conexión en el medio, se están sumando las fuerzas electromotrices que se generan en el lado izquierdo y en el lado derecho. Si observamos, vamos a hacer el desarrollo de la espira. Vamos a parte de la delga A circula hacia el fondo, o sea, en la parte de atrás del rotor, donde las espiras dan vueltas para entrar en otro canal, entran en la ranura 3, esta estaba en la ranura 1, sale como forma, la llamamos a la espira que vuelve, 1', y se fija en la delga B. La delga B no tiene contacto eléctrico, no está apoyado por la espira, pero fíjense en cuál es el mecanismo. Como los bobinados de las máquinas de corriente continua son cerrados, de la delga B partimos hacia otro camino, otra delga, otra espira, que es la 2. Entonces la 2 va a la ranura, que podríamos decir ranura 2, da la vuelta por atrás del rotor, sale como 2' y se fija en la ranura C. O sea, que estas dos, la espira 1 y la espira 2, están en serie y arrancan en la escobilla A, que es positiva, y terminan en la escobilla C, que es negativa. Ahora, la espira, la bobina 3, arranca del lado negativo, del lado negativo, va a la ranura 3, de ahí aparece en la ranura 1, en la ranura 1, y se fija en la delga D, que la delga D está haciendo de puente en este momento, no está activa, simplemente une las bobinas. De la delga D parte la espira 4, que aparece sobre la ranura 2 en 4' y vuelve al positivo. O sea que tenemos la espira 1 en serie con la espira 2, parten del polo positivo y van hasta el negativo. O sea, colectan la tensión sobre las escobillas de 2 delgas. Y la 3 y 4 también colectan la tensión generada en serie, y la depositan, o la podemos captar en las escobillas A y C.
la otra hoja está la misma explicación. Es decir, que fíjense, este es un dibujo análogo de un libro viejo. Fíjense en qué es lo que pasa. La espira 1 partió de la delga 1 y se apoyó en la delga 2 y continuó con la bobina 2 hasta la delga 3. O sea que en 1 tenemos, bueno, en este caso el 1 correspondería al positivo y el 2 al negativo, pero no importa. Y a su vez, del mismo delga 1, sale otro camino con la bobina 4 y la bobina 3, que generan fuerzas electromotrices iguales. Generan fuerzas electromotrices iguales y ¿qué generan? Dos caminos en paralelo. O sea, que un par de delgas generan sobre el bobinado de la máquina de corriente continua dos caminos paralelos. Si hubiera 4 delgas, y hubiera 4 polos y todo lo demás, se originarían 4 caminos en paralelo, y así sucesivamente. Entonces, las máquinas que en vez de tener 2 polos, tienen 4 polos, 6 polos, 8 polos, generan caminos paralelos múltiples dentro del rotor. Se imaginan que entonces el rotor se convierte bastante complicado para bobinarlo. Pero entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Dentro del rotor existen muchas delgas con muchos caminos y con muchas corrientes, porque en la ranura, ¿qué es lo que pasa? La ranura no puede ser tan grande para que uno pueda poner un conductor del tamaño que uno quiera. La abertura del rotor está limitada a un diámetro del conductor. Entonces, para aumentar la cupla, necesitamos tener más delgas, más campos y todo lo demás, es decir, esto en forma ligera, para tener más cupla, teniendo más cantidad de caminos paralelos de corriente. En la otra hoja está la explicación que yo les di. Bueno, la explicación que de la figura 7.7 la pueden ver ustedes acá en el circuito, en el 7.7b. En el 7.7b. Primero, también no dice nada esto, pero la manera de colocar las espiras en las ranuras, de un lado, vamos a tomar, de un lado está en la parte superior la bobina, y en el otro lado opuesto está en la parte inferior. O sea que existe una superposición de las espiras dentro de las ranuras del motor. O sea que se va avanzando, o sea que dentro de una ranura no hay una sola bobina, hay dos bobinas. Y en un lado está arriba y en el otro lado está abajo. Para interpretar lo que yo les dije de los caminos de la bobina, acá hacemos lo mismo. Acá está la escobilla X, la escobilla A, la delga A, B, C, D. Entonces, la bobina 1 sale hacia el fondo de la máquina, ¿no? Da la vuelta, ahí dice parte trasera, la bobina 1, da la vuelta, pasa por la otra cara polar y llega al punto final de la bobina, 1', que le unimos a la delga B. De la delga B también salimos con la bobina 2, que parte, la bobina 2 parte de la misma, del mismo lado, parte del mismo lado, da la vuelta por la parte de atrás del rotor y se junta acá. Y termina en la escobilla, perdón, en la delga 3. O sea que este camino colecta 4 tensiones E. Es decir, si consideramos que cada rama de la bobina genera una tensión E, colecta 4 tensiones E. Es lo que en la clase pasada les representé, que el rotor, el bobinado representaba una serie de baterías, el bobinado representaba una serie de baterías en serie. La batería en serie representa las fuerzas electromotrices de cada lado de la bobina. En este caso había que poner una batería acá, una batería acá, una batería acá, una batería acá.
para que aparezca una tensión positiva que es 4E. Ahora, como el bobinado está dividido, hay otro camino. El otro camino es el de la espira 4. La espira 4 también viene por acá, da la vuelta por la parte trasera y se conecta a la bobina D, a la delga D. Y a su vez la delga D sirve de puente para la bobina 3, que genera otras dos tensiones C, y en realidad entonces la tensión total es 4E, pero la corriente es doble. La mitad la conduce dos bobinas y la otra mitad la conduce dos bobinas, las otras dos bobinas. A ver lo que dice. Nótese que la espira 1 se tiende entre los segmentos A y B del conmutador. La espira 2 se tiende entre los segmentos B y C, y así sucesivamente alrededor del rotor. En el instante que se muestra en la figura 7.7, los extremos 1, 2, 3' y 4' de la espira están bajo la cara del polo norte, mientras que los extremos 1', 2', 3 y 4 están bajo la cara del polo sur. Entonces, el bobinado que tiene dos escobillas queda dividido en dos partes. Esas dos partes colaboran, tienen la misma tensión inducida y colaboran con la mitad de la corriente que produce la máquina, si es un generador, y si es un motor, la corriente que entra por la escobilla se divide en dos caminos. Como ven, ya no es tan fácil. Para representarlo, acá arriba hay un dibujito que yo se los agregué. Acá está la delga, es decir, una bobina parte de 1, pasa por el polo norte, da la vuelta por atrás del rotor, pasa por el polo sur y no termina en el polo 1, porque si terminara en la delga 1 es un cortocircuito, termina en la delga siguiente, que es la 2. Es decir, que las bobinas están así, pasan de una delga a la otra, que es un bobinado que se llama imbricado, que lo vamos a ver en la clase que viene. En la otra hoja. Bueno, otra manera de ver este desarrollo que hemos hecho de la bobina es mirando, en realidad, acá se ha representado el polo sur, el polo norte, y se lo repite para poder seguir el desarrollo de la bobina. Si arrancamos de A, la escobilla A, fíjense en que la bobina 1 arranca de A, pasa por el polo norte, da la vuelta por atrás del rotor, vuelve a la ranura pasando por el polo sur y termina en la delga B, en la delga B continua. A su vez, si seguimos, de la delga B arranca el bobinado, creo que 2. A ver, no. 2 es este. De la delga B viene acá, arranca acá, arranca acá. De la B arranca. Sí, el No, 2. me pasa que este es el. No sé si este es el imbrincado. Ah, sí, está bien. Acá. No, por eso, terminé con la 1, Sí. terminé con la 1 y terminé en la B. Pero la B está acá también. Claro. O sea que la otra parte de la bobina se encuentra acá, gira por acá y termina acá. Es el 2 que termina en el C. Los polos sur y norte acá se han aplanado para poder ver el camino, pero en realidad es una máquina de dos polos nomás. Lo mismo pasa con, digamos, en la escobilla C. Ve que la escobilla acá dice escobilla 1, 2. En la escobilla C. Acá, esta. En la escobilla C. Es la 3. La 3. Entonces viene la espira 3, pasa por el polo sur, da la vuelta por atrás, pasa por el polo norte y termina en la D. En la D, que acá está
Acá está el camino de la BD. Es decir, uno va por otro lado, pero lo tiene por el otro lado representado. Sin motriz, que es B, velocidad por inducción magnética por L. El positivo hacia afuera de la máquina, bueno, el voltaje de cada uno de los extremos, el positivo hacia adentro. Entonces, a la larga, estoy leyendo por arriba. En la figura 7b se muestra el resultado total. En esta figura, cada bobina representa un lado o conductor de una espira. Si llamamos E al producto de la velocidad por B por L, el voltaje inducido por cada lado de la espira, lado de la espira, entonces el voltaje total de la escobilla es 4. Nótese que hay dos caminos paralelos para la corriente. Fluye a través de la máquina. La existencia de dos o más caminos paralelos al rotor es una característica común del esquema de conmutación. O sea que cuando hay dos escobillas, hay dos caminos en paralelo. Si hay 4 escobillas, hay 4 caminos en paralelo. Es una regla del bobinado. Creo que después vienen unos dibujos que están sacados. Examínese la figura 7.8. Muestra la máquina en el tiempo omega t 45. En ese instante, las espiras 1 y 3 giraron hacia el espacio que hay entre los dos polos, por lo que el voltaje a través de cada una de ellas es 0. Fíjense que cuando rotó 45 grados, se puso en la línea, esas dos bobinas quedaron en la línea neutra. Entonces, nótese que en ese instante las escobillas de la máquina están haciendo cortocircuito en los segmentos del conmutador A, B y CD. Esto sucede justo en el momento en que la espira entre estos segmentos tiene 0 volt a través de ella, por lo que el cortocircuito de los segmentos no causa ningún problema. En este momento, solo las espiras 2 y 4 están bajo las caras polares, pero no están conectadas a la escobilla. Por lo tanto, el voltaje en ese momento es 2E. O sea que eso, cuando en el momento que se va a producir la conmutación, la tensión cae a 2E. Pero como hay muchas más bobinas en una máquina real, todas se van superponiendo. Y después en la otra, permítase ahora hay otra posición, permítase que el rotor girando otros 45 grados más. En la figura 7.9 se muestra la situación resultante. En ese momento, el extremo 1', 2, 3 y 4 de la espira están bajo las caras del polo norte y los extremos 1, 2', 3 y 4 de las espiras están bajo la cara sur. Los voltajes aún se acumulan hacia afuera de la página, en el extremo bajo la cara del polo norte y hacia la página en el extremo de la cara del polo sur. En la figura 7.9b se muestra el diagrama de los voltajes resultantes. Ahora hay 4 extremos que portan voltaje en cada camino paralelo y la máquina vuelve a presentar 4E. O sea que cuando un juego de bobinas se pone en la línea neutra, la tensión cae a 2E. Pero no bien sale la línea neutra, vuelve a subir a 4E. Recuerden que cuando teníamos una sola espira y entraba la línea neutra, la tensión se hacía 0. Ahora tenemos 4 bobinas y entonces la salida es 4E y cuando pasa por la línea neutra cae a 2E. Cuando ponemos mucho más bobinas, esta caída de tensión se pierde en el complejo, no aparece más, porque siempre hay generando un montón de bobinas en paralelo y entonces la tensión, la caída esa es despreciable. Se ve apenas como una pequeña liñita si uno mira con un osciloscopio.